Imagina a una joven que a principios del siglo XX rompía todas las reglas de su tiempo. Fumaba en público, apostaba sin temor y volvía a casa a altas horas de la madrugada después de largas noches de fiesta. Tenía una serpiente como mascota, a la que solía llevar enredada en su brazo a eventos sociales. Podría sonar a la protagonista de una película moderna, pero no. Estamos hablando de Alice Roosevelt, la hija del presidente Theodore Roosevelt. Su espíritu rebelde era tan indomable que su propio padre, el hombre más poderoso de los Estados Unidos, llegó a decir: puedo gobernar el país o atender a Alice, pero es imposible que haga ambas cosas a la vez. ¿Quién era esta chica y por qué su historia sigue dejándonos boquiabiertos más de un siglo después? Alice Roosevelt nació el 12 de febrero de 1884. 2 días después, su madre, también llamada Alice, falleció por una insuficiencia renal. Y ese mismo día, la abuela paterna de Alice también murió de fiebre tifoidea. El padre de Alice, político y futuro presidente Theodore Roosevelt, más conocido como Teddy, incapaz de manejar su dolor, abandonó a su hija recién nacida al cuidado de su hermana mayor y se retiró a su rancho en Dakota. Durante el resto de su vida se negó a hablar con Alice sobre su madre y ni siquiera soportaba la mención de su nombre. La herida de estar sin madre, casi sin padre y con un nombre innombrable para su propia familia podría darnos alguna pista sobre el porqué de la rebelde personalidad de Alice. Casi 3 años después de la muerte de su primera esposa, el señor Roosevelt regresó a Nueva York y se casó con su novia de la infancia. La pareja acogió de nuevo a Alice en su hogar, pero su madrastra era una mujer fría, distante y muy estricta con las normas. Además, la familia casi siempre se refería a Alice como hermana, para evitar, al nombrarla, recordarle a su padre el nombre de su primera esposa. Como os decía, no es de extrañar que una desafiante Alice buscase después hacerse un nombre por cuenta propia. Las oportunidades para las mujeres jóvenes a principios del siglo XX estaban estrictamente guiadas por los principios de la moral victoriana, en la que se esperaba que las damas fuesen recatadas y modestas. Y Alice no era ninguna de estas dos cosas. Su madrastra lamentaba que Alice era una chiquilla callejera que no se interesaba ni por los deportes ni por las buenas acciones, y tenía la mala costumbre de correr por las calles de la ciudad con un grupo de chicos. En 1901, Roosevelt asumió la presidencia tras el asesinato de William McKinley, y toda la familia se trasladó a la Casa Blanca con un verdadero zoológico. Se llevaron un oso, varios conejillos de indias, un lagarto, un tejón, una hiena, una lechuza y otras aves, el pony y el conejo. Además, Alice se llevó consigo su mascota favorita, una serpiente llamada Emily Espinaca. La llamó así porque era tan verde como las espinacas y tan delgada como su tía Emily. Algunos en la Casa Blanca decían que la propia Alice era un animal salvaje vestido con ropa elegante. El caso es que la nación y la prensa estaban cautivadas por esta familia que ocupaba la Casa Blanca. Los jóvenes patinaban en el salón este, se escondían en los jarrones para asustar a los dignatarios visitantes, andaban con zancos por los pasillos y se deslizaban por las barandillas de toda la Casa Blanca. De hecho, las travesuras de estos niños provocaron la construcción de una oficina presidencial separada, el famoso ala oeste, simplemente para que su padre pudiera trabajar tranquilo. Pero esto no disuadió a Alice lo más mínimo. Durante una reunión en la oficina oval, Alice interrumpió tantas veces que su irritado padre se levantó y gritó: «¿Puedo ser presidente de los Estados Unidos o puedo ocuparme de Alice? No puedo hacer ambas cosas a la vez». La obsesión de América con todo lo relacionado con Alice comenzó de verdad con su debut en la sociedad en enero de 1902. El baile de debutante de Alice fue uno de los primeros grandes eventos sociales organizados por la Casa Blanca Roosevelt. La banda de la Marina de los Estados Unidos proporcionó el entretenimiento musical para más de 600 invitados de la alta sociedad.
La prensa enloqueció y el público devoró la cobertura detallada de cada aspecto, desde el vestido de Alice hasta la decoración de la fiesta. Desde ese momento, el nombre, la imagen y las travesuras de Alice no solo vendían periódicos, sino también postales, canciones y vestidos. Incluso bautizaron como Alice Blue un tono de gris azulado creado para evocar el color de los ojos de Alice, que se convirtió en el color de moda. Teddy reprendía frecuentemente a su hija por buscar publicidad, pero cuando su padre le enviaba cartas de reprimenda, ella inmediatamente las arrojaba al fuego. Se paseaba sola por las calles de Washington en su propio automóvil. Llevaba pantalones y maquillaje, a pesar de que ambos eran considerados impropios. Y fue fotografiada haciendo apuestas y recogiendo sus ganancias en las carreras de caballos. Cuando Alice empezó a fumar, su padre declaró que ninguna hija suya fumaría bajo su techo. Y la siempre obediente Alice subió al tejado de la Casa Blanca a fumarse un cigarro. Su fama se extendió a nivel internacional cuando bautizó el yate del Kaiser alemán Guillermo. Alice se pasó toda la velada agarrada del brazo del primo del Kaiser, el príncipe Enrique de Prusia, y rompió una botella de champán contra la proa del barco, para la consternación de muchas personas, debido al hábito de Alice de llevar whisky a fiestas sin alcohol. Digamos que no era la favorita de los conservadores. Además, las especulaciones no tardaron en aparecer. Se decía que Alice iba a casarse con algún hombre de la realeza europea y fue apodada por la prensa Princesa Alice, por lo que no tardaron en llegarle las críticas. El escándalo, alimentado enteramente por los informes de los periódicos y las revistas, alcanzó su punto culminante cuando Alice recibió una invitación para la coronación de Eduardo VII. Para evitar cualquier apariencia de simpatías antidemocráticas, Alice se vio obligada a rechazar la invitación. En 1903, mientras el presidente negociaba un acuerdo de paz al final de la guerra ruso-japonesa, envió una gran delegación de paz a recorrer Asia. En ella estaba Alice Roosevelt, enviada por su padre para demostrar el interés y la confianza en los países y pueblos que visitaba. Alice llevó tanto equipaje y se cambiaba de ropa tantas veces al día que se dice que su ayudante Anna tuvo un colapso nervioso. Pero si el presidente Roosevelt pensaba que alejar a su hija de Washington calmaría a la prensa, calculó mal. Cada uno de sus viajes era un escándalo. En el tren de Washington a California, Alice celebró el Día de la Independencia lanzando fuegos artificiales desde la plataforma trasera y disparando un revólver a los postes de telégrafo. En San Francisco se escapó de su acompañante para explorar Chinatown ella sola, y en Hawái suplicó a los locales que le mostraran el hula real en lugar de la versión cutre para turistas que enseñaron a todo el resto del grupo. En Waikiki nadaba y practicaba surf, y mientras navegaba hacia Japón, saltó a la piscina vestida. En el sureste asiático, la princesa Alice fue recibida por la realeza y tratada como tal. Al visitar a la familia imperial en el Palacio de Verano chino, fue transportada en una litera dorada sobre los hombros de 4 asistentes, y se dice que el sultán de Zulú le propuso matrimonio. Y así, el ya pesado equipaje de Alice se vio aumentado con los lujosos regalos que recibió en cada puerto. Entre ellos, su favorito, un pequeño pequinés negro de la emperatriz viuda de China. El otro souvenir que Alice trajo de sus viajes fue lo que el país había estado esperando con gran expectación: un prometido. Los periódicos habían especulado sobre con quién podía casarse Alice desde el momento de su debut, y al final fue Nick Longworth, un congresista de Ohio que fue parte de la delegación asiática. El bajito, calvo y soso Longworth no parecía una opción natural para la vivaz y extravagante Alice, pero era rico y se movía en los círculos correctos, así que su padre lo aprobó. Alice admitió más tarde que se casó principalmente para alejarse de su padre y de su madrastra. El matrimonio no fue especialmente feliz y tanto Alice como Longworth tuvieron aventuras amorosas. Aún así, el día de la boda fue un auténtico cuento de hadas.
Para asegurarse de que nadie pudiese opacarla, rechazó a todas las damas de honor. Todos los periódicos del país dedicaron páginas y páginas al esperado evento, desde la especulación sobre su vestido de novia hasta los invitados o los regalos. La policía se vio obligada a intervenir para controlar la multitud cuando Alice se fue de compras por Nueva York el día antes de la boda. Muchísimas personas se agruparon en las calles alrededor de la Casa Blanca el día de la boda. Y en el desayuno nupcial, Alice cortó dramáticamente el pastel de bodas con una espada que exigió tomar prestada de un asistente militar. Su matrimonio pudo haber puesto fin a su tiempo en la Casa Blanca, pero no fue así. Cuando Roosevelt fue sucedido como presidente, Alice enterró una muñeca vudú en el jardín delantero de la nueva primera dama y se dedicó a hacer imitaciones burlonas de ella en las fiestas. Su comportamiento le ganó una prohibición en los eventos sociales de la Casa Blanca, pero eso tampoco la detuvo. La casa de Alice recibía un flujo constante de visitantes en busca de té, chismes y contactos, los ingredientes esenciales del poder en Washington. Alice sabía exactamente cómo mezclar a las personas adecuadas con las ideas correctas para ejercer ese poder e influir en los candidatos y en los proyectos de ley del Congreso. Todos estos intermediarios eran recibidos en el salón de estar de Alice, con un cojín que decía: «Si no puedes decir algo bueno sobre alguien, siéntate aquí a mi lado». Alice criticó vehementemente las políticas del New Deal de su primo Franklin Roosevelt y era una ferviente aislacionista, haciendo campaña a través de la organización America First para mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Encontraba fascinantes a los Kennedy y se llevaba muy bien con Richard Nixon, quien asistió a la fiesta de cumpleaños número 90 de Alice. Porque sí, amigos, Alice mantuvo su posición en Washington, D.C. hasta los 96 años, sobreviviendo a su esposo, su hija y a la mayoría de sus amigos. Al reflexionar sobre su vida en Washington, Alice comentó que hubiera encontrado cualquier otra cosa aburrida en comparación. Desde luego, Alice pudo ser llamada muchas cosas: mocosa, princesa, rebelde, pero aburrida nunca fue una de ellas. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si te ha gustado, no te olvides dejarme un like y suscribirte al canal. Nos vemos pronto. Hasta entonces te dejo por aquí unos vídeos que tal vez te interesen.